Muchachos, sé que están sufriendo un gran dolor, pero si quieren venganza, este es el momento. En medio de una oscura noche y en medio de graznidos infernales, gritos y disparos, 3 horribles aves sembraron el terror y la desgracia en la casa de don Serapio, y una madre lloraba desconsolada la pérdida de su bebé. La delegación Iztapalapa, ubicada al oriente del Distrito Federal, lugar densamente poblado, miles de familias llegaron durante la década de los 60, muy conocido también por la representación anual de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es por lo único que se conoce, ya que desde tiempos remotos, innumerables relatos acerca de avistamientos de brujas inaguales en la zona. En una de esas localidades, de nombre San Pablo, algo ocurrió, y es que a veces, con el tiempo, son olvidadas muchas cosas, cuando la calma llega al pasar de los años. Pero hasta que algo irrumpe la calma y el mal asoma su cabeza. La historia que te voy a relatar está llena de terror y tragedia. Mi nombre es Romualdo e intentaré narrarte esta temible historia. Corrí el año de 1970. Era un joven lleno de sueños y ambiciones, recién llegado a la capital, desde una pequeña comunidad del estado de Puebla, cerca del Pico de Orizaba, ya que gracias a mi primo Joaquín había conseguido un trabajo como cargador en un puesto de frutas y verduras que se ponía en los tianguis de la región, por lo que madrugábamos día con día para ganarnos el pan de cada día, pues nos tocaba ir a la central de abastos para comprar nuestra mercancía. Nuestro patrón, un señor que se llamaba Serapio, nos tenía aprecio y procuraba ayudarnos. Como él había empezado desde abajo, quizás se sentía identificado con nosotros. Siempre estaba al pendiente de ello, ya que además de ser nuestro patrón, él se consideraba nuestro amigo. Él no era muy viejo, tendría unos 38 años cuando sufrió una de las experiencias de la que jamás podría olvidar. Don Serapio tenía 2 hijos y una hija. El mayor, que se llamaba Mauricio, tenía 19. Era muy diferente a su padre, ya que era un tanto rebelde, no le gustaba la escuela y era poco responsable, pues al dejar de estudiar, tuvo que empezar a trabajar con su padre. Este casi siempre faltaba algunas veces por semana. La hija, que se llamaba Laura, era un año menor y era una niña muy respetuosa, estudiosa, humilde. Y por último, el pilón, como le decía don Serapio a su bebé de brazos, que se llamaba Sebastián. Recuerdo que un día don Serapio estaba muy preocupado, y es que pensaba que Mauricio, su hijo, andaba en malos pasos, y esto porque a veces no llegaba a dormir. Al parecer, se había rodeado de malas amistades. Sus vecinos le decían que un grupo de jóvenes se subían al Cerro de la Estrella y que ahí se ponía a beber y a drogarse en compañía de algunas jovencitas. Además, no quería que Laura siguiera sus malos pasos, pues en ocasiones su hermano la invitaba a sus salidas. Así que me comentó que ya no sabía qué hacer, pues su esposa Jovita aún estaba convaleciente, ya que tenía pocos días que ésta había dado a luz, y que ésta experimentaba crisis nerviosa al ver las actitudes de Mauricio. Yo, con mi poca experiencia, no sabía qué decir, pues casi éramos de la misma edad, por lo que le prometí acercarme más a Mauricio para saber en qué pasos andaba. Este solo sonrió en señal de gratitud.
Los días siguientes me acerqué más a los hijos de mi patrón. Recuerdo que con la que tenía más química era con Laura, por lo que poco a poco surgió una linda amistad. Igual sucedió con Mauricio y mi primo Joaquín, pues estos tenían los mismos intereses, ya que había unas chicas muy guapas que recién habían llegado al pueblo. Estas eran gemelas. Eran pelirrojas, de pelo largo y ojos verdes. Se llamaban Karen y Belén. Estas les gustaban, así que buscaban la manera de cortejarlas. En una ocasión, Mauricio nos invitó a caminar al cerro, como él le decía, y es que estos habían convencido a las chicas nuevas de ir, y junto con mi primo compraron cervezas y cigarros. La verdad, yo no estaba muy interesado, pues al otro día tenía que levantarme temprano, pero recordé lo que le había prometido a mi patrón: vigilar si Mauricio usaba algún tipo de drogas, además que Laura iba a ir. Así que acepté, porque yo me sentía atraído por ella, y parece que yo no le era indiferente. La noche era muy espectacular, ya que esta era adornada por una radiante luna llena y una calidez propia de aquella época. Ya entrados y con algunas cervezas, una de las chicas preguntó sobre un lugar que sus vecinos le habían contado, así que preguntó si conocíamos la Cueva del Diablo. Todos nos quedamos en silencio, puesto que era bien sabido entre todos los habitantes de la región que este era un lugar maldito. De esta se decía que el diablo se presentaba en forma de anciano e invitaba a entrar a la caverna. Ya adentro mostraba muchos tesoros y riquezas que solo eran el señuelo para atrapar a las personas que caían cautivas por su ambición desmedida. Pero ellos querían impresionar a las muchachas, así que luego de cruzar miradas entre sí y de manera temeraria respondieron que irían con la condición de que solo si ellas se atrevían a pasar una noche con ellos dentro de la cueva. Ellas solo se miraron y soltaron una sonrisa, aceptando. Yo insistía y trataba de persuadirlos que no fueran. Además, en especial mi primo, al que le dije que ya era tarde y debíamos madrugar y que no llegaríamos a tiempo para ir a trabajar. Laura era de mi mismo parecer y le decía a su hermano que sus padres estarían preocupados. Mientras tanto, las chicas presionaban diciendo que quizá los hombres de esa región no eran tan valientes como ellas pensaban. Esto caló en el orgullo de Mauricio y Joaquín, así que con mucha decisión se encaminaron por un sendero pedregoso en compañía de las chicas, que se habían salido con la suya. Así partieron cantando y tambaleándose de un lado a otro por los efectos del alcohol. Laura me dijo que ella sentía mucho miedo y me pidió que regresáramos. Así lo hicimos, de manera que ya casi amaneciendo, llegamos a la casa de don Serapio. Este se encontraba fumando un cigarrillo y en compañía de sus perros para irnos a buscar. Al vernos preguntó por Mauricio y Joaquín. Laura, con un gesto de preocupación, le dijo que habían tomado camino rumbo a la Cueva del Diablo. Esto de inmediato puso en alerta a don Serapio, así que entró a su casa muy presuroso, pidiéndole a Laura atendiera a su madre, que aún estaba cumpliendo la cuarentena después de dar a luz. Al entrar a la casa, doña Jovita, aún con sueño, le preguntó qué estaba pasando. Don Serapio le respondió que iba a salir a buscar a Mauricio mientras buscaba su pistola. Esto, por supuesto, que puso nerviosa a Jovita y le pidió que no fuera solo, ya que era muy peligroso. Así que yo acompañé a don Serapio. Cuando comenzamos a andar por el sendero que conducía a la cueva, pudimos notar a lo lejos
unas bolas de fuego que se movían de un lado a otro con una velocidad fuera de lo común. Al percatarse don Serapio, me dijo que me pusiera la camisa al revés y comenzó a maldecirlas y a escupir, porque él creía que esas bolas de fuego eran unas malditas brujas. Al ser de rancho, tenía experiencia, pues en el Cerro de la Estrella ocurrían cosas difíciles de explicar, como la muerte de niños pequeños, generalmente bebés. Después de ese susto y al ver que las bolas de fuego se alejaban, don Serapio me apresuró, así que caminamos como podíamos entre ese terreno difícil de escalar, ya que cerca de la caverna el acceso se volvía más difícil por los cardones y matorrales. Al llegar, llamamos a los muchachos con voz fuerte, pero no se veía movimiento, así que seguimos buscando, pero de los muchachos no había señal alguna. Esto aumentó nuestra preocupación, así que pensamos en bajar al pueblo para buscar ayuda, para regresar ya con más luz. Recuerdo que en el camino de vuelta nos topamos con don Chano, un señor que regresaba de raspar sus magueyes para sacar aguamiel en el cerro, para elaborar su pulque. Era muy conocido en el pueblo, porque además vivía en el monte y quedó extrañado al vernos, pues no era muy común ver gente a esas horas, así que después de saludarnos, nos preguntó qué hacíamos en esos lugares. Don Serapio le trató de explicar lo que estaba pasando, y don Chano nos dijo que él había visto pasar a dos muchachas muy simpáticas y un muchacho que andaba como ido, y que si nos dábamos prisa, seguro los alcanzábamos, pues iban vereda abajo. Y esas muchachas me daban mala espina. Hay algo en ellas, pero quién sabe. A lo mejor y me equivoco. Todavía traigo la borrachera de ayer. Así que sin pensarlo, nos dimos prisa para saber qué había pasado. Ya casi llegando a casa, pudimos ver a alguien que parecía ser Mauricio, pero cuando le llamamos, decía cosas sin sentido. Creímos que era producto de su borrachera, pero insistimos al preguntarle por Joaquín y las muchachas. Solo decía con el rostro pálido y lleno de terror que Joaquín aún permanecía encerrado en la cueva. Así transcurrió la mañana, y don Serapio juntó un grupo de hombres para ir a buscar a Joaquín y las muchachas. Llegamos al lugar y comenzamos la búsqueda de mi primo, pero sin éxito. Cuando estábamos a punto de darnos por vencido, uno de los perros ladraba de manera desesperada. Fue ahí donde vimos a mi primo engarruñado en un rincón de la caverna. Al tratar de preguntarle por las chicas, solo decía que se habían ido y que habían visto al viejo de la cueva. Cuando llegamos a casa de don Serapio, Mauricio seguía en shock y no quería decir nada de lo que había sucedido en la noche. De las mujeres poco se sabía, puesto que después de un tiempo, al tratar de averiguar sobre ellas, nos enteramos que eran sobrinas de doña Clara, una señora muy religiosa del pueblo y que solo había estado unos días de vacaciones y que habían vuelto al estado de Querétaro, de donde eran originarias. Por su parte, Joaquín ya no era el mismo. Parecía ido y no quería hablar nada. Ambos estaban pálidos y no querían comer. Se veían enfermos y sus cuerpos casi calavéricos. Provocaban que todos en la familia se mostraran frustrados y con un sentimiento de impotencia. Y en nuestra desesperación, don Serapio contactó al párroco de la iglesia, del señor de la cuevita. El padre Eduardo fue a visitarlos para orar por ellos e intentar acercarlos a Dios. Poco a poco, y al paso de los días, los muchachos iban mejorando, aunque bastaba el solo preguntarles por lo sucedido en la cueva
para que éstos quedaran como oídos. Era como si regresaran a esa horrible noche. Así que todos tratamos de dejar atrás eso. Al paso del tiempo, su acercamiento a Dios los tenía entusiasmados a tal grado que se integraron al grupo de personas que iban a participar en tan tradicional viacrucis del Cerro de la Estrella ese año. Laura y yo seguimos con nuestra amistad y nos sentíamos felices de ver a los muchachos con un camino tan radical. Pero un día todo cambió, pues las gemelas, Karen y Belén, habían vuelto al pueblo. Recuerdo que ese día terminamos temprano de trabajar, así que regresamos del ensayo de los muchachos, pues se preparaban a conciencia para ese día, y entre bromas y buen humor fuimos al centro, pues planeábamos pasar por unos helados, y fue ahí donde nos las encontramos. Fue algo inesperado, pero los que se quedaron pasmados fueron los muchachos. Ellas se acercaron muy coquetamente, con esos hermosos rizos. Le dijeron que si no las iban a saludar, o que si ya se habían olvidado de ellas. Estos muy caballerosos se acercaron a saludarlas, olvidándose de nosotros. Para ese punto, yo me adelanté con Laura, pues pensamos que sobrábamos en ese lugar. Ya por la noche, en casa de don Serapio, cuando estaba despidiéndome de Laura, a punto de retirarme, noté algo raro, y eso era cómo se veían esas extrañas bolas de fuego, muy similares a las que vimos en el cerro, don Serapio y yo, pero esta vez se veían más cerca de la casa. Yo me quedé pensando, pero no quise asustar a Laura. Solo caminé y volteaba para todos lados. Tenía la sensación de que algo me vigilaba, porque el ambiente se sentía pesado y sentía que en cualquier momento algo iba a aparecer. Los días siguientes comenzaron a suceder cosas muy raras en la casa de mi patrón. Sus perros a veces no dejaban dormir y a veces don Serapio me decía que era como si un animal muy pesado anduviera sobre el techo de su casa. Otra cosa que me contó es como afuera de su casa se percibía un olor como a carne podrida, además de que su bebé no paraba de llorar. Era como si algo los acechara. Él tenía sospechas de las brujas, pero no quería preocupar a doña Jovita, pues me comentó que hacía muchos años ya había pasado esto, cuando Mauricio era bebé, pero que había corrido con la suerte de tumbar a la bruja, y que todo el pueblo se había juntado para quemarla, que ya tenía años, que nada así pasaba y que nada los molestaba. Mientras tanto, Mauricio y Joaquín seguían viento en popa con sus nuevas novias. Estos parecía que habían perdido nuevamente la razón por ellas, ya que cada día, después del trabajo, llegaban solo a bañarse e ir a buscar a las muchachas. Y ellas también parecían corresponderles, ya que muchas veces ellas pasaban la noche con ellos, escondidas dentro del camión. Don Serapio ya sospechaba y habló con los muchachos para decirles que eso estaba mal, que hicieran las cosas bien. Más porque doña Clara era muy estricta y que no quería problemas con ella. Parecía que había superado su trauma, ya que se les veía muy contentos. A ese paso, todos pensamos que hasta habría boda. Muy pronto, así el tiempo transcurría, pero ya se acercaba Semana Santa y estaban próximos a cumplir su compromiso. Faltaban 2 días para el viacrucis. Recuerdo muy bien cuando todo sucedió. El día había sido normal como de costumbre. Lo único diferente fue que después del trabajo fuimos en el camión de mi patrón a recoger unas cosas que el padre necesitaba para dejar
todo listo para el evento. Así que llegamos a su casa y eran como las 10 de la noche. Todo era muy raro, porque siempre estaban prendidas las luces de afuera hasta que mi patrón llegara. En esa ocasión, todo estaba oscuro, era como si no hubiera nadie en casa. Otra cosa que notamos era que los perros tampoco ladraban. Lo siguiente fue ver una escena terrible, ya que en el patio yacían los perros del patrón, todos hechos pedazos, y en el árbol de su casa se veían las siluetas de lo que parecían aves, pero estas estaban más grandes de lo normal. Al ver esto, mi patrón corrió gritando desesperadamente para ver cómo estaba su familia. Todos estaban profundamente dormidos, así que rápido fue al cuarto del bebé, solo para descubrir a una de las aves jalando de una de sus piernitas por una de las ventanas. En ese momento mi primo y yo corrimos rápido para auxiliarlo. Forcejeamos con el ave, pero esta era exageradamente grande. Nos aruñó y como era muy fuerte, nos lanzó de un aletazo. Nunca olvidaré la apariencia de ese diabólico ser. Su cabeza era redonda, con poco pelo y llena de erupciones en la piel. Los ojos como si fueran fuego, y en lugar de plumas parecía como si fuera pelo apelmazado. Pero sobre todo, ese olor nauseabundo y ese pico grotesco, del cual asomaba algo que parecía una lengua, algo fina, mientras chorreaba lo que parecía ser sangre. Pero lo que más recuerdo son esas garras de piel escamosa, con uñas largas, bien afiladas como navajas. Pero nada pudimos hacer. El patrón les alcanzó a disparar con su pistola, hiriendo a una de esas aves, lo que hizo graznar de dolor, pero de una manera tan horrible. Ya era como la voz de una mujer mezclada con un animal. Doña Jovita, al oír los disparos, se despertó y al buscar a su bebé gritaba de desesperación. Pero ya no pudimos hacer nada, pues las brujas se habían llevado a Sebastián rumbo al cerro. Todos corrimos para intentar salvarlo, así que siguiendo las luces entre el cerro nos encontramos a don Chano, que se ofreció para ayudarnos. Él nos dijo: tengo mucho que no me friego a una de estas. Se quitó la camisa de manta y nos enseñó una cicatriz enorme, la cual le había provocado una bruja nahual muy poderosa. Él dijo: apenas salí vivo, pero la muy cabrona me atacó de espaldas una madrugada. Vamos por ellas. Estas canijas nos quieren confundir, porque a veces cuando más lejos se ven, es cuando más cerca están. Así que comenzó a maldecirlas y a escupir muchas veces. Ya cerca de la cueva se escuchaban como murmullos y graznidos. Así que nos pusimos en alerta. Todos estábamos con el alma en un hilo, y a pesar de que esa noche estaba muy oscura, no nos rendíamos. De pronto oímos lo que parecía el débil llanto de Sebastián, pero no conseguíamos ubicarlo. De repente, don Serapio gritó diciendo: lo encontré. Rápidamente corrimos a ayudarlo. Se veía muy débil y se sentía muy frío. En eso don Serapio se quitó su chamarra para abrigarlo. Don Chano le puso saliva en unos puntos que tenía en el cuello. Él dijo: mira nada más, estas cabronas chuparon al angelito. Vamos antes de que vuelvan. En el trayecto, un grupo de vecinos se encontró con nosotros, entre ellos doña Jovita, que al ver a su esposo cargando al bebé casi se desmayó. Así la noche dio paso a los primeros rayos de sol, y con ello la tragedia que invadió el hogar de mi patrón. Pues por Sebastián ya nada se pudo hacer. En medio de ese dolor, Mauricio y mi primo Joaquín dudaban si participar o no en el viacrucis,
pues solo faltaba un día. Doña Jovita, aunque destruida por la pérdida de su bebé, los alentó en seguir con su compromiso. Laura había quedado en shock y casi no hablaba. A mí me partía el corazón verla en ese estado, pues tuvimos que llevar a sepultar a Sebastián. El que más me preocupaba era mi patrón, pues él estaba lleno de odio y solo pensaba en vengarse. Esa tarde, casi para anochecer, Karen, la novia de Mauricio, lo estaba esperando cerca de su casa. Esta actuaba muy extraño y esta le dijo que lo amaba. Él le respondió que él también la amaba. Ella le dijo que le prometiera que pasara lo que pasara, que nunca se olvidara de ella y que tratara de perdonarla algún día. Esto le dejó preocupado y le dijo: por favor, dime lo que está pasando. Ella, llorando, le dijo que había una verdad que debía de conocer, y era que su madre había muerto en ese pueblo, quemada, cuando ella era muy pequeña, lo que provocó que tuviera que huir de ahí, sufriendo maltrato y marginación. Eso hizo que siempre deseara volver para vengarse. Además, que doña Clara era su tía. Su hermana Belén y ella eran quien le habían arrebatado la vida a su hermanito para vengarse de su familia, pero que ella estaba arrepentida porque de verdad lo amaba. Él quedó inmóvil ante semejante confesión y le empujó diciendo que si estaba bromeando, porque eso no era gracioso. Ella, llorando, le dijo que ojalá fuera así, pero que infelizmente esa era la verdad y que estaba ahí para pagar por ese acto tan vil y despiadado, y si quería matarla, que lo hiciera en ese mismo momento. Él se llenó de odio, pero a pesar de que la intentó ahorcar, él la amaba, así que le dijo: lárgate, porque la próxima vez que te vea, te mataré. Después de eso fue corriendo hasta su casa para darle aviso a don Serapio. Cuando éste se enteró de lo que había sucedido, se enardeció y fue a casa de doña Clara, decidido a terminar con ella. Pero de esta ni de sus sobrinas se sabía nada, ya que habían abandonado la casa. Al día siguiente fuimos con todo respeto a la procesión rumbo al Cerro de la Estrella. Eran tantas emociones juntas. Recuerdo que sin decirlo, todos rogamos a Dios para que todo esto por fin terminara. Los más afectados eran Mauricio y Joaquín. Así terminamos y nos marchamos rumbo a casa, pero no para descansar, más bien para planear nuestra venganza. Así que nos juntamos en casa de mi patrón. Algo que me llamó la atención fue ver a don Chano, que tomaba un jarro de pulque en casa del patrón. Este nos dijo que había cosas que no veíamos a simple vista. Él decía que estaba acostumbrado a tratar con estas criaturas. De hecho, él había ayudado a la gente cuando quemaron a la bruja que había resultado hermana de doña Clara, cosa que nadie sabía. Don Chano, con una sonrisa retorcida, les dijo: hay que prepararnos, muchachos. Estoy más que emocionado. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Sé de su dolor, pero también veo en sus ojos y sus almas el deseo de venganza. Y ahora es hora de romper a esas brujas. Don Chano tomaba un jarro de pulque en casa del patrón. Este nos dijo que había cosas que no veíamos a simple vista. Él decía que estaba acostumbrado a tratar con estas criaturas. De hecho, él había ayudado a la gente cuando quemaron a la bruja que había resultado hermana de doña Clara, cosa que nadie sabía. Este nos dijo que había una manera de rastrearlas, así que de entre su ropa sacó algo raro. Al preguntarle qué era, nos dijo que eran chinguiñas,
que le había quitado a uno de sus perros. De manera algo asquerosa se las colocó en sus ojos y nos explicó que hay cosas que el ojo humano no es capaz de ver, pero que los animales sí son capaces de ver. Así que después de darle un buen trago a su pulque, dijo: vámonos, ya sé por dónde deben andar. Así comenzamos a caminar armados con machetes, sal y agua bendita. Pero parecía que no estábamos solos, pues ya casi en las faldas del cerro, don Chano nos dijo esperen, y haciéndonos señas nos hizo separarnos para cubrir más terreno. De momento pudimos ver algo que se acercaba a Mauricio. Don Chano gritó: ahí está esa hija de su madre, y se trataba de Karen, que llorando pidió que no la mataran, al menos todavía. Don Serapio estaba como fuera de sí. La maldecía y se lanzó para querer atacarla con su machete, pues recordaba a su pequeño Sebastián y de la manera tan horrenda como estas malditas brujas lo habían matado. Ella decía que ella no quería, pero que doña Clara había planeado todo esto para vengarse de la muerte de su hermana Zenovina, la que era su madre. Ella les había alimentado el corazón de odio a ella y a su hermana para vengarse de los pobladores de San Pablo. Pero que al arrebatarle la vida al hijo de don Serapio, se dio cuenta del dolor que había causado, en especial a Mauricio, de quien se había enamorado perdidamente. Así que les propuso que ella les ayudaría a terminar con su tía y su hermana, que después de eso hicieran con ella como quisieran. Les dijo que doña Clara estaba herida y que seguramente estaría sola, y que se escondía en una casa abandonada cerca de la iglesia de la Cuevita, pues ahí nadie pensaría en buscarla, pero que necesitaba sangre para recuperarse, pues ese era su líquido vital, la que le daba su fuerza. Así que les dijo que lo más seguro era que su hermana atacaría en el pueblo en busca de algún niño inocente. Todos nos quedamos callados, menos don Serapio, que le decía: mientes, y no sabíamos si creer o no. Pero don Chano, que era el más experimentado, dijo que tendríamos que jugárnosla y que había manera de comprobarlo. Así que nos dirigimos al lugar donde estaba doña Clara. Al llegar al lugar, le tiramos sal alrededor. Don Chano y don Serapio iban por delante. La casa era más bien lo que quedaba de una antigua construcción en ruinas, llena de maleza, y al fondo se veía como unas velas que daban una tenue luz. Y ahí estaba doña Clara. Se veía muy desmejorada, se veía toda enferma, pues la poca luz dejaba ver su rostro sudoroso. Al verse descubierta por los hombres, comenzó a maldecirlos e intentó levantarse. Esta se abalanzó rápidamente contra don Serapio, que se intentaba defender con su machete. La bruja, a pesar de estar herida, era muy fuerte, ya que lanzó a los hombres con mucha facilidad. Pero don Chano la bloqueó cuando comenzó a rezar la Magnífica, lanzándole agua bendita. Esta intentaba huir, pero la sal que tiramos alrededor la quemaba. La bruja gritaba y se revolcaba en el piso, pero todo era inútil. Don Chano le dijo: aquí mismo te mueres, hija de la chingada. Pero antes de esto, quiero que pagues esa cicatriz que me hiciste. Así que vas a sufrir. Agarró su machete, lo bañó con agua bendita y lo roció de sal, dándole machetazos por todos lados. Los gritos, esos gritos de dolor de la bruja, eran demasiado fuertes y llenos de dolor, tanto que casi todo el pueblo escuchó, mientras se les erizaba la piel al escuchar aquellos lamentos. Don Chano, por último, la atravesó con el machete por la boca, saliéndole por la nuca. Después la roció con lo que parecía algo como petróleo y le prendió fuego, y al paso de los minutos, esta murió. Pero afuera,
Los muchachos sentían como una figura siniestra los acechaba. Cuando doña Clara terminó de arder, don Chano y don Serapio salieron para buscar y acabar con Karen. Pero ya no estaba ahí, ni ella ni Mauricio. Mi primo y yo los dejamos ir, pues este nos dijo que ellos se amaban y no dejaría que mataran a Karen, su gran amor. Los hombres nos dijeron, ¿que ustedes están pendejos o qué? Así que nos preguntaron para dónde se habían ido. Nosotros solo apuntamos hacia el cerro. Don Chano nos dijo, apúrense, que ya sé para dónde se fueron. La noche estaba bastante oscura y a lo lejos se divisaba una bola de fuego casi en la cima del cerro. Mi corazón latía muy rápido. Era una angustia al pensar que algo le hubiera pasado a Mauricio. Pero el camino era largo y difícil, pues entre más avanzábamos, la pendiente y el peligro de caer eran mayor. Don Chano nos decía que estaba viendo cosas raras cerca de la boca de la cueva del diablo, y nos dijo que era mejor que solo él y don Serapio entraran, porque lo que iban a ver dentro de esa caverna los podía dejar locos. Además que nosotros habíamos dejado ir a la bruja, pero don Serapio le dijo que sería más fácil si íbamos todos juntos. Nos detuvimos y nos encomendamos a nuestro Padre Celestial y le pedimos que como entrábamos, asimismo nos permitiera regresar, ya que dentro de la cueva no veíamos nada. Solo nos guiamos por el eco que emitían lo que parecían aleteos y llantos de bebé. Don Chano nos decía, apúrense, que estamos cerca. Algo extraño pudimos ver cuando ya habíamos avanzado dentro de la cueva. Es que se veían como velas encendidas. Lo siguiente que recuerdo fue ver un rastro como de ropita y restos de los bebés que esas malditas habían matado. Al parecer los llantos que escuchamos eran de estos pobres inocentes que clamaban por justicia. Pero eso no era lo único, ya que con horror descubrimos a Mauricio, que parecía estar conmovido. A pesar de que le llamábamos, este no reaccionaba. Don Chano nos dijo, apúrense, traigan al muchacho, que estas malditas ya regresaron. Nosotros no veíamos nada, pero él insistió mucho. Así que como pudimos, nos cargamos a Mauricio entre mi primo y yo, porque don Serapio había quedado lastimado de su lucha contra Clara. Así salimos de aquel horrible lugar, pero nuestros problemas no habían terminado, ya que por el cielo se veían ahora dos bolas de fuego que se dirigían hacia nosotros. De momento, cerca de un pequeño barranco, las dos brujas nos cerraron el paso, pero algo andaba mal, ya que una de ellas parecía que nos defendía. Así que en medio de la confusión, don Chano intentó bloquearlas, pero había unas sombras que nos atacaban. Una de ellas lo tomó lanzándole unos metros abajo. La escena era tan increíble, y más porque ambas mujeres eran como dos gotas de agua con ese pelo rojizo que las caracterizaba. En eso Mauricio reaccionó e intentó ayudar a Karen. Al parecer las brujas se lo disputaban, tomándolo de las manos, gritando, «¡Es mío!», hasta que una de ellas lo sujetó fuertemente, jalándolo hacia ella. Don Serapio, al ver a su hijo en peligro, tomó su machete y con las pocas fuerzas que él tenía, se acercó y le cortó la cabeza a la bruja. En eso solo vimos a Karen cómo se acercaba a Mauricio, dándose un abrazo. Mi primo no podía evitar derramar abundante llanto, pues su amada, a pesar de todo el daño y maldad que había hecho, él en verdad la amaba. Don Serapio estaba decidido a terminar con la bruja, pero al ver a su hijo no sabía qué hacer. Don Chano poco a poco se iba recuperando y le decía, «No te dejes engañar de esa maldita, estas nunca cambian. Un día te arrepentirás».
yo que tú ahorita mismo le arranco la cabeza. Mauricio suplicaba por la vida de Karen y le dijo a su padre que ella era el amor de su vida y que gracias a ella había podido acabar con las otras brujas, que si de verdad lo amaba, no le quitara lo que más quería él, que ellos se marcharían del pueblo. Las dudas invadían la mente de Serapio, quien muy a su pesar y ante la insistencia de don Chano que la terminaran, este aceptó por el gran amor que tenía hacia su hijo. Karen solo le decía que estaba muy arrepentida y que daría su vida entera para hacer feliz a su hijo. Así que don Serapio le pidió a Mauricio que pasara a despedirse de su madre y de su hermana, que él tenía unos centavos guardados, que se los daría para que pudiera empezar su vida lejos de ahí. Don Chano se acercó a Serapio y nada más lo miró, agachó la cabeza y le dijo que Dios lo bendiga. Así fue. Recuerdo que todos aquellos acontecimientos tratamos de olvidarlos. De Mauricio poco sabíamos, salvo algunas cartas que llegaban a casa de mi patrón, en las que decía que era muy feliz, que ya era padre de un hermoso varón al que había llamado Sebastián, en honor a su pequeño hermano. Al paso del tiempo y después de un hermoso noviazgo, me casé con Laura. Mi primo Joaquín volvió al pueblo, pero no todo era dicha y felicidad, ya que don Serapio nunca volvió a ser el mismo, ya que éste se entregó a la bebida. Y a veces se iba al cerro, diciendo que las brujas no se habían ido. Ya no era ni la sombra de lo que un día fue. A veces se iba durante días a beber pulque con don Chano, pues tenía una depresión muy grande. En el pueblo, la gente rumoraba que en la que había sido la casa de doña Clara aún se escuchaban ruidos y risas, siempre por las noches, pero nadie se atrevía a entrar a ese lugar. Pero a don Serapio nadie podía ayudarlo, incluso doña Jovita pensó muchas veces en abandonarlo, pero su amor era tan grande que decidió continuar esperando el milagro de su restauración. Un día llegamos de visita a su casa, con la que ahora era mi esposa Laura. Queríamos compartirles nuestra nueva dicha, pues íbamos a convertirnos en padres por primera vez. Al llegar nos encontramos con Mauricio y su familia. Mi esposa se estremeció en una mezcla de emociones, porque aunque era grande, la alegría que sentía al ver a su hermano y a su sobrino, que era hermoso, pero algo que había estado en su corazón todo este tiempo era el odio que sentía por su cuñada Karen. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero hay algunas que parecen imposibles de cerrar. El ambiente era tenso en esa casa, en medio un silencio incómodo. Así que pregunté por su visita después de tantos años. Mauricio me respondió que su intención era regresar, pues siempre le había hecho falta a su familia, y más al ver la condición en que se encontraba su padre por el alcoholismo. En eso mi esposa interrumpió y le dijo cómo se atrevía a pensar que todo sería como si nada hubiera pasado. En eso Karen les dijo que ella ya había cambiado, que le dieran la oportunidad de demostrar que era sincera. Lo extraño que cuando la cosa se estaba poniendo peor, fue doña Jovita la que intervino a favor de Mauricio y su familia. Después de algunas semanas, la familia de Mauricio comenzó la construcción de su vivienda en un terreno que don Serapio le había dado justo al lado de su casa, por lo que empecé a tener más contacto con Mauricio, pues ya me había quedado a cargo del negocio cuando don Serapio comenzó a beber. De hecho, habíamos empezado a prosperar, pues ya eran 3 camiones los que teníamos, por lo que él se hizo cargo de uno de ellos. Él era muy esforzado y trabajador. Laura, por su parte, cada que podía, le tiraba indirectas a su cuñada,
lo que volvía tensa la convivencia familiar. El tiempo avanzaba y con ello se acercaba el nacimiento de mi bebé. En casa de mis suegros todo parecía tan extraño, pues mi patrón dejó de beber y mi suegra parecía haber salido de su depresión. Y es que el pequeño Sebastián les había devuelto la alegría en esa casa y Karen parecía que se había ganado por completo el perdón de todos. Pero no solo eso, sino que incluso la trataban mejor que a mi esposa. Esto poco a poco comenzó a poner distancia entre Laura y su familia, pues como eran muy frecuentes las discusiones con Karen, todos se ponían de su lado, era como si los tuviera hechizados. Mi esposa lloraba mucho, yo intentaba consolarla, pues no quería que esto pudiera afectar al bebé. Un día, al regresar del trabajo, pasé a recoger a Laura a casa de sus padres, ya que ésta se había empezado a sentir mal. Lo extraño fue ver a Karen tocándole la barriga mientras ésta se encontraba como dormida. Yo me molesté y le dije, ¿qué está pasando? Ella solo sonrió y me dijo que no pudo resistir la curiosidad, pues al parecer el bebé se estaba moviendo. Después de eso, nada volvió a ser igual. Mi esposa parecía como si estuviera enferma. Esta comenzó a adelgazar y a caérsele algo de cabello. Pero al ir al médico, nos decía que todo estaba bien, además de que a veces, en medio de la noche, despertaba gritando por pesadillas que la angustiaban, pero parecía que nadie lo notaba, excepto yo. Conforme se agravaba la situación de mi esposa, más crecía mi preocupación, así que fui a ver al padre Eduardo para contarle lo que acontecía, por lo que aceptó ir a bendecir mi casa y a orar por Laura. Así fue, y todo parecía calmarse hasta el día que nació mi niña. Pues extrañamente, mi bebé lloraba mucho, y más cuando estaba en casa de sus abuelos, pues mi suegra Jovita cuidaba a mi esposa después del parto. Lo que más me preocupó es ver que Laura estaba extremadamente pálida y débil. Muchas veces apenas podía permanecer despierta un par de horas, por lo que yo me tenía que hacer cargo de ella y de la bebé cuando llegaba a casa. Un día me topé con don Chano. Ahí estaba en el pueblo. Él se me acercó, además me dijo algo que me inquietó, y era que cuidara a mi bebé y que lo llevara a bautizar, porque las brujas andaban cerca. Ya tenía días que se veían en el cerro haciendo su aquelarre. Y te digo otra cosa, muchacho, la mano me hormiguea por fregarme otra bruja. Se marchó riéndose y balbuceando. Así que cuando llegué a casa, lo primero que hice fue poner unas tijeras en forma de cruz cerca de la bebé. Y no solo eso, sino que regué semillas de mostaza en el techo de mi casa. Pero lo más importante fue que oraba mucho hasta la madrugada, y poco a poco mi esposa y mi bebé se iban recuperando. Pero en casa de mis suegros ya no éramos bienvenidos. Era como si de pronto todos nos tuvieran mala voluntad. Pero la gota que derramó el vaso fue un día que descubrí en la entrada de mi casa una bolsa con algo que parecía tierra amarrada con un listón rojo. Al ver todo esto, lo metí en una bolsa y le fui a reclamar a Karen. Le dije que se llevara sus porquerías a otro lado y que con mi familia no se metiera. Pero esta, con una mirada burlona, decía que ella no sabía de lo que estaba hablando. Lo peor es que todos la apoyaron. Yo le dije que si la veía cerca de mi casa, la mataría. Mi cuñado respondió: no sabes lo que hablas. El que se tiene que cuidar es otro, así que lárgate. Karen solo se burlaba. Así que desde ese día ya no podía estar tranquilo y me dediqué a vigilarla, sobre todo por las noches, pues presentía que ésta seguía haciendo sus maldades. Y un día
tuve éxito, pues ya muy de noche ésta salió y se fue rumbo al cerro. Esta era mi oportunidad, así que entré a casa de mis suegros, pero todos estaban profundamente dormidos. Como pude los desperté, y debo decir que aunque en un principio se molestaron, al final aceptaron acompañarme para ver dónde estaba Karen. Pues no era la única que no estaba, pues Mauricio no encontraba tampoco a su hijo. Para esto le había pedido ayuda a don Chano, quien le traía muchas ganas a Karen. Ya en el cerro vimos a don Chano y cómo éste era atacado por algo que se veía como si fuese una sombra. De repente apareció Karen y nos dijo que terminaría lo que había empezado, que esta era muy poderosa. No nos dio tiempo de reaccionar. Poco a poco sentíamos como si algo nos oprimiera al punto que no podíamos casi respirar. Entre risas, esta se burlaba de nosotros y nos decía: idiotas, tanto tiempo frente a ustedes y nunca se dieron cuenta. Así que nos confesó que aquella noche no había sido Belén la que murió, sino la traicionera de mi hermana Karen. Ella realmente buscaba protegerlos. La muy imbécil se enamoró de quien habíamos prometido terminar, pero ahora terminaré lo que un día empezó mi querida madre y mi tía Clara. Por fin serán vengadas y les daré donde más les duele. Mauricio le suplicaba que devolviera a su hijo. Nosotros nos sentíamos perdidos, pues la bruja era demasiado fuerte, pero de momento, y cuando menos lo esperaba, mi amada Laura apareció de la nada y la sorprendió y le dijo: «Hasta aquí vas a llegar», lanzándole un puño de sal en la cara. Esto dejó a la bruja aturdida, pero no se rendía tan fácilmente, pues se abalanzó sobre ella. Mientras tanto, el padre Eduardo, en compañía de algunas personas del pueblo, llegaron y la rodearon, lanzándole toda clase de objetos y maldiciones, para después amarrarla con un lazo empapado en agua bendita, lo que la quemaba. Ella sentía que le ardía la piel. Era el final para esta bruja. Ella estaba a merced de los pobladores, que enardecidos buscaban justicia después de tantas muertes provocadas por esas brujas. Lo que en un momento eran risas, ahora eran súplicas para que no la quemaran. Don Chano se le acercó y le dijo: «Vieras qué bien se siente verte así, y ahorita que ardas vas a gritar bien bonito». Muchas veces se había salido con la suya hasta esa noche, donde comenzaría a pagar el precio de su maldad, además de sufrir la misma suerte de su madre. Así que se encendió el fuego ahí mismo, en las faldas del Cerro de la Estrella. Ahí fuimos testigos de cómo esta maldita bruja ardía entre quejidos y gritos de dolor. Pero aún en su agonía les decía que jamás volverían a ver al pequeño Sebastián. Pero lo que no sabía esa bruja es que el niño fue quien advirtió a mi esposa de las cosas malas que hacía su madre. Y es que éste estaba a salvo con su abuelita Jovita. La gente poco a poco se retiró a sus hogares, prometiendo que esto sería un secreto, pues aquello que habían exterminado ya no era un ser humano. Muchas madres por fin recibieron justicia, aunque las heridas cierran. Estas nos dejan siempre cicatrices que nos sirven para nunca olvidar que en esta vida debemos aprender para no volver a ser lastimados. Para esta familia el aprendizaje fue duro, ya que por no terminar con el mal a tiempo, esto por poco les cuesta a su familia entera. Con el paso del tiempo, todo mejoró para todos en la familia, y desde aquel tiempo no dejamos de participar en el viacrucis en agradecimiento por ayudarnos a combatir tanta maldad. Hasta aquí llegó el relato de hoy, pero voy a mandar algunos saludos para Francisco Silva,
Frankie, Israel Álvarez, Arturo Reyes, Fabiola Rodríguez, Rosa González, Anthony Rodríguez, Walter Elías, el comandante El Chupacabras, Mochomo Cholo y Díaz, Marcos Alvarado, Joaquín Cárdenas, Ismael Lezama, Flaco Ortiz, Elías Casimiro, Arturo Aranda, Ricardo Santos, Surfer Cruz, Bernabé Méndez, Fulgen Guerrero, Cristi Martí, Jesús Alcántar, Jesús Alberto Artigoza, Maya Madri, Julia Rosales, James, en Santa María, California. Y a toda la comunidad, que Dios los cuide. Muchas gracias y hasta la próxima.